Bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy vamos a tener un programa de primera parte de adoración y una segunda parte del tema del día. Acuérdense de suscribirse y activar la campanita para que les pueda llegar todos los videos que vamos a estar subiendo los sábados a las 11 de la mañana. Espero que les guste. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que vendrá otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé. Olvidar
así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mis pies va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. Y yo creo que, como mencioné recién, estamos palpitando la venida de Jesús. Y por eso los temas que estoy presentando me recuerdan cómo tengo que ser como iglesia en estos momentos finales, ¿verdad? Y me gusta particularmente 2 de Pedro capítulo 3 porque tiene muchas enseñanzas prácticas sobre situaciones que se van a presentar en el tiempo del fin, pero pensado desde el punto de vista desde adentro, desde la iglesia. Es decir, cómo como miembro, como iglesia, tengo que prepararme para la segunda venida de Jesús. ¿Está bien? Este capítulo tiene muchas lecciones. Yo voy a ser como un disparador y los voy a animar que después del sermón, en la siesta, en la tarde, sigan masticando este capítulo ahí en su devoción personal. ¿Está bien? Pero voy a invitarlos a prestar atención a tres advertencias, 3 consejos que nos da el apóstol el apóstol Pedro, para ayudarnos a prepararnos como miembro y como iglesia en la segunda venida de Jesús. ¿Está bien? Vamos a empezar con el primero, versículo 3, capítulo 3, 2 de Pedro, versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿ven? Acá Pedro está enfocado en los tiempos finales y creo que todos coincidimos que estamos viviendo esos postreros días o esos últimos días, como dicen algunas versiones. Dice,
¿Qué va a suceder? Dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuál es la primera advertencia que nos hace el apóstol Pedro? Dice que van a venir burladores. Creo que todos nosotros hemos sufrido en algún momento alguna burla, o el bullying, como dicen los chicos hoy en día, ¿no? Hemos sufrido el bullying por ser creyente, por llevar una Biblia, ¿no? De donde yo vengo, un hombre con una Biblia no se lo ve bien. En mis barrios, andar con una Biblia suena como que nos cargan, nos ríen. Y encima si decimos que no comemos cerdo, que guardamos el sábado. Muchos jóvenes, que sé que esta iglesia tiene varios, saben de lo que estoy hablando, ¿no? De las presiones que vienen en la sociedad cuando decimos que somos creyentes. Y no solamente nosotros los jóvenes, los adultos también. Mi papá sufrió muchas presiones de su propia familia cuando él decidió guardar el sábado, cuando él decidió no aceptar trabajos por ser fiel al Señor en el sábado. Y en medio de esta crisis que hemos vivido hay muchos hermanos que quizás sufrieron muchas presiones por ser fiel a Dios en estas circunstancias. La Biblia dice que en el tiempo del fin va a haber de estos. Ahora, ¿quiénes van a generar la burla? Dice el versículo 3 al final que los burladores son personas que andan según sus propias concupiscencias. O sea, Pedro nos está advirtiendo que la sociedad del tiempo del fin es una sociedad que anda según sus concupiscencias. Las concupiscencias son nuestros impulsos. Todos los seres humanos tenemos impulsos pecaminosos que nos llevan por el mal. Pero lo que Pedro advierte es que la sociedad que del tiempo del fin se va a transformar en una sociedad que va a andar según estas concupiscencias. Y yo quiero abrir el paréntesis pensando en los padres y en los jóvenes. Tenemos que estar alerta que nuestra sociedad está andando según esos valores. La concupiscencia son los impulsos que nos llevan hacia lo malo, hacia nuestros propios desenfrenos, ¿verdad? Y creo que todos coincidimos que cada vez lo que estamos viendo en la sociedad es una sociedad que se guía más por los impulsos que por los valores. Las leyes, las condiciones, los conceptos éticos que hoy se habla, los conceptos de sexualidad, la visión de familia que hoy en día, sin duda, está sustentada en estos conceptos concupiscentes. Pero ¿qué dice la Biblia? Que esta gente se va a burlar. ¿Sobre quién va a caer la burla? Dice el versículo 4, ¿dónde está la promesa del adviento? O sea, el foco de la burla está en aquellos que creen en la segunda venida de Jesús. Quizás estoy hablando para alguien que cree en la venida de Jesús, que cree en prepararse para la venida de Jesús, pero está recibiendo presiones, o en su trabajo, o en su propia familia, presiones que le hacen dudar si es necesario prepararse, si es necesario ser fiel, si es necesario mantenerse en el pueblo de Dios. ¿Qué responde Pedro a estas presiones? Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. No tengo tiempo, pero como hay jóvenes en esta iglesia, yo los invito a estudiar este pasaje por el tema de la creación. Es un pasaje muy importante sobre eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 6. Por lo cual, el mundo de entonces, ¿qué pasó? Pereció anegado en el agua. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el diluvio cuando el mundo fue anegado en el agua? Con el diluvio, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la historia del diluvio con los burladores? Bueno, creo que muchos de ustedes están pensando como yo, tiene mucho que ver, ¿verdad? Quizás hay amigos que están recién leyendo la Biblia y les voy a contar un poquito. ¿Qué pasó con Noé cuando empezó a predicar? Y también recibió burlas.
recibió presiones. Yo me imagino que en algún momento cuando Noé mandó a sus hijos, Sem, Cam, Jafet, vayan a comprar clavos en la ferretería. Y ahí van los tres, ¿no? Y llegaba a la ferretería y me imagino que el ferretero le decía, ¿para qué quieren los clavos? ¿Para qué quieren la madera? Y bueno, mi papá está construyendo un barco, en este lugar que no hay mar. Tu papá está loco. Me imagino las presiones que habrán recibido esos jóvenes, ¿no? Durante ese tiempo. Pero la historia nos sitúa en un momento especial con respecto a estas presiones. Porque la historia dice que cuando el arca se terminó y vinieron los animales, la puerta del arca se cerró, pero no empezó a llover ahí. 7 días estuvo el arca sobre el monte con todos los animales, con toda la familia adentro y no cabía una gota. Y el espíritu de profecía nos enseña que durante esa semana se hacían fiestas alrededor del arca. Se le tiraba piedra para asustar a los animales. Imagínense la presión que tiene que haber sentido Noé para sostener a su familia, cuidar los animales en medio de esta situación, y no había una nube. Pero después de esos 7 días, cuando empezó a llover, todos esos gritos de burlas se transformaron en gritos de pedidos de auxilio y de desesperación. Los que somos adventistas hace muchos años, habremos visto esta historia de Noé en diapositivas, ¿no? En esas imágenes. Y hay fotos y dibujos que se han hecho para ilustrar esta historia. Y una de las que me queda particularmente muy grabada en mi corazón es la escena de un hombre que estaba con el agua hasta el cuello, ¿no? Y tenía a su bebé en los brazos. Yo me imagino que habrá habido padres que habrán arrojado a sus bebés al arca, ¿verdad? Queriendo que por lo menos los hijos se salven. Hace unos años retomé a mi iglesia, fui a visitarla y me encontré con unos chiquitos, ¿no? Y me dice la hermana, ¿sabés quiénes son? No, son los hijos de fulano, mengano. Amigos míos de la iglesia de hace muchos años, pero ahora estaban sus hijitos ahí. Y yo me emocioné, ¿no? Verle los hijos a mis amigos. Y entonces, ¿y dónde están? Y me dice la diaconisa con un rostro más serio, no están ellos. ¿Cómo que no están? Y no están. Las presiones de esta vida los sacó fuera de la iglesia. Y ahora están tan atados con las situaciones, están tan aferrados, saben que quieren volver, pero no pueden porque el mundo los ató, que dice que por lo menos mandan a los hijos a la iglesia para que, fíjense en la frase, por lo menos los hijos se salven. Lo triste es que si los hijos vienen solitos, sin los papás, es difícil que eso suceda. Saben, mis hermanos, yo creo que esta historia nos enseña de la importancia que tiene la iglesia. Bueno, les contaba a los hermanos que están en la transmisión que nosotros creemos, mis hermanos, que no es el arca quien salvó a Noé y a la familia y a los animales, porque esa estructura no podía soportar toda esa situación del diluvio. Fue Dios quien salvó al arca, ¿verdad? Y quien salvó a los que estaban adentro. Y de esa forma nos habla de la iglesia. Nosotros no creemos que la iglesia salva, pero Dios preparó la iglesia para que los que sean salvos sean contenidos en este lugar. Por eso, en cierta forma, el arca representa a la iglesia. Y ustedes me dirán, bueno, pastor, pero ¿cómo sabemos que esta es la iglesia que Dios quiere que estemos? Miren, hay 2 detalles que tiene este pasaje, esta parte de la Biblia, que me ayudan a visualizar cuál es el arca verdadera. Fíjense, primer detalle, versículo 4. ¿Sobre quién iba la burla? Dice, sobre los que creen en el advenimiento. Entonces, el arca verdadera está compuesta por personas que creen en el advenimiento. Entonces, una característica que yo tengo que tener presente es que el arca verdadera cree en la venida de Jesús. Y el segundo detalle está en el versículo 5. Pedro dice que cree que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir, tiene una visión creacionista. Acepta que Dios es el creador. Y nosotros entendemos, mis hermanos, que la iglesia adventista sostiene esta posición. Yo soy adventista porque creo en la segunda venida de Jesús y también acepto a un Dios creador.
Y si ustedes hacen un recorrido van a ver que no hay muchas iglesias cristianas con estas dos características. Es más, para el tiempo del fin, para la iglesia que tiene que pregonar el último mensaje, estas dos características son importantes. Por eso, mis hermanos, yo no dudo que la iglesia adventista es el arca verdadera, es el arca de Dios. Y otros me dirán, bueno, pastor, pero la iglesia está llena de dificultades, de errores. ¿Cuántos problemas hay? ¿Cómo puedo decir que la iglesia que tiene el mensaje verdadero también es la iglesia verdadera? Por eso me gusta la ilustración del arca. Saben, yo quiero aclarar que el arca que construyó Noé no es ese barquito lindo que nos pintan las maestras de primario, de infante, ese barquito lindo. No, el arca era una caja cuadrada, llena de brea por dentro y por fuera. Usted imagínese todos los animales ahí adentro. Y los que estaban dentro del arca no eran pasajeros, no eran personas que estaban en un camarote sentadito y venía un mozo y le traía las cosas. Los que estaban dentro del arca eran tripulantes, es decir, tenían que hacer trabajo. Y yo me imagino que cuando esa arca empezó a moverse, empezó a escucharse ruido, los animales se habrán puesto inquietos y había que limpiarlos, atenderlos a los animales, y por ahí habrá golpeado con alguna piedra y algún golpe, y habrán ido ahí los hijos de Noé tratando de tapar los huecos para que no entre el agua. No fue un crucero el arca. Y mis hermanos, nuestra iglesia es una construcción humana que sigue los parámetros de Dios, pero es una construcción humana. Y que los que estamos dentro de la iglesia tenemos que sostenerla, cuidarla. Pero mis hermanos, ¿quiénes se salvaron? ¿Los que estaban dentro del arca o los que estaban fuera del arca? ¿A quién decidió Dios cuidar? Porque ustedes saben que no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios. Yo me imagino que cuando la avalancha de gente le pidió a Noé que abriera la puerta, si fuera por Noé, esa puerta se hubiese abierto. Pero Dios decidió que no, porque Dios tuvo que tomar una decisión. ¿Qué pasaba si se abría esa puerta? Imagínense esa avalancha de personas entrando en el arca, se hubiese destruido todo. Eso no ayudaría, capaz que nadie salva. Entonces Dios dijo, no, vamos a tomar una decisión. Vamos a salvar a los que creyeron. Vamos a salvar a los que permanecieron adentro. Y yo quiero hoy invitarte a que pienses que quizás ese es un llamado para nosotros. En el tiempo de fin, como iglesia, vamos a recibir muchas presiones, muchas burlas para irnos, para salir, para enfrentar dificultades. Pero la historia de Noé, que nos relata Pedro, nos recuerda que esa gente que estaba afuera, que instaba a estar afuera, quedó perdida cuando vino el juicio del diluvio. Y el versículo 7 nos dice que esa misma palabra que profetizó el diluvio, que hizo la creación, es la misma palabra que anuncia que este mundo va a tener un final y que quienes se salven son los que están dentro del arca del pueblo de Dios. Amén. Entonces, la primera advertencia, no salgamos del arca. La primera advertencia, trabajemos por el arca. Creamos en este mensaje. Este mundo se va a destruir y Dios quiere que estemos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Amén. La segunda advertencia, versículo 8 en adelante, dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan en arrepentimiento. ¿De qué nos está hablando aquí Pedro? Que para Dios un día no es como nuestro tiempo. Pero nosotros tenemos que saber que Dios no es atemporal, como enseñan los filósofos. No es un Dios a quien no le pasa el tiempo. Nosotros creemos que a Dios sí le pasa el tiempo. Solo que Él, como es eterno, no tiene la presión que tengo yo con el tiempo. Porque para Dios un día o 1000 años no le significa nada, porque Él no tiene el problema del tiempo.
Pero miren lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Yo no sé si ustedes han recibido robos en algún momento, pero generalmente los robos que yo he sufrido han sido los momentos en que menos los esperaba. Eran los momentos más inoportunos, incluso, muchas veces, ¿verdad? Es una desesperación. Cuando la Biblia presenta que el día del Señor va a venir como ladrón, se está refiriendo a lo repentino y a lo no esperado. Entonces yo me preguntaba cuando leía esto, ¿por qué por un lado Pedro dice, Dios no tiene problema con el tiempo, pero por otro lado nos advierte, el día del Señor vendrá como ladrón? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios no tiene problema con el tiempo, el ser humano sí. Nosotros no tenemos dominio del tiempo. Para nosotros la venida de Jesús puede ser repentina. Y cuando hablo de repentina no me refiero al momento escatológico, al momento que va a aparecer Jesús en realidad. La venida de Cristo para mí puede ser hoy. Y Pedro nos está diciendo, miren, tengan cuidado, porque Dios no tiene problema con el tiempo, pero nosotros sí. ¿Y por qué Pedro hace esa advertencia? ¿Qué nos pasa a nosotros los seres humanos que necesitamos esa advertencia? No sé cómo son ustedes, pero si la boleta de la luz vence el día 10, ¿qué día van a pagar? Acá hay algunos que están acá, se están sonriendo. El 11, dice, si puedo, ¿no? Aunque yo tenga la plata el día 1, ¿qué día voy a pagar? Bueno, no, ahora estoy especulando que el banco por ahí me puede dar unos pesitos si especulo. ¿Cuál es la tendencia nuestra? Y bueno, voy y hago todo a último momento, ¿sí o no? ¿Está bien? Si tengo un examen, acá tengo a mis hijos, si el miércoles tengo un examen, ¿qué día se preparan ustedes para enfrentar el examen? Miércoles a la madrugada, dice. ¿Está bien? Esa es nuestra tendencia. Y saben que Pedro nos está advirtiendo de eso. Guarda con la salvación. Dios no nos dio un tiempo, no nos marcó una fecha. El día y la hora no lo sabemos. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Porque no quería anunciarnos? No, porque Él sabe que el ser humano tiende a especular. Si nosotros supiéramos que Jesús va a venir el 29 de marzo, hasta el 28 de marzo haríamos nuestra vida como quisiéramos, ¿verdad? Y somos así los seres humanos. Pero Dios no nos da advertencia porque Él dice, no, si ustedes tienen esto, no saben que a lo mejor no llegan al 28 de marzo. No saben. Entonces tienen que estar preparados constantemente. Y saben, esto es muy importante que lo tengamos presente. Todos nosotros recibimos llamados de parte del Señor de estar preparados. Dios dice que cuando recibimos llamados de Dios, tenemos que actuar con rapidez. Hebreos 3:15. Si hoy escuchas su voz, ¿qué dice? Si hoy, ¿qué dice? No endurezcas el corazón. Y para mí el más importante, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y Pablo agrega, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. O sea, la Biblia nos enseña que cuando uno recibe un llamado, no debe especular. Cuando uno siente deseos de orar, no debe dejar pasar ese momento. Cuando uno siente un llamado a leer la Biblia, no debe dejar pasar ese momento. Cuando uno siente un llamado de Dios, de que hay que abandonar un pecado, no debe especular. Saben que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra vida espiritual. Y Satanás se aprovecha de eso. Saben, a veces no necesitamos pensar en la muerte. ¿Cuánto tiempo necesita Satanás para destruir una vida? ¿Cuántos tiempos necesita? Con 5 o 10 minutos puede hacer que una persona tome o haga algo que va a cambiar el rumbo de su vida. Pero para esos minutos, él está preparando, Satanás, está preparando el momento, está preparándonos a nosotros para que cuando llegue ese momento caigamos.
Por eso Dios a veces nos advierte, tengan cuidado. Mira, estás abandonando el estudio de la Biblia. Mira, estás abandonando la oración. Mira, no te estás preocupando en ser fiel a Dios con el sábado. Mira, cuidado con lo que estás viendo con la tele. Estamos recibiendo esos llamados, pero decimos, no, tranquilo, todavía tengo tiempo, tengo espacio para prepararme. El día del juicio de Dios puede venir como ¿qué? Como ladrón en la noche. A veces cuando vienen situaciones pandémicas o crisis, o cuando pasó lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, nos salta la alerta adventista, ya viene Jesús, y nos preparamos, y después vemos que el mundo sigue rotando, seguimos, y entonces volvemos a caer en la especulación de nuestra vida espiritual. Yo quiero animarte a que entiendas que la salvación es un tema importante, y cuando Dios te llama, no podés dejar pasar el tiempo. Por eso la advertencia de Pedro es, el día del Señor va a venir como ¿qué? Como ladrón en la noche. La tercera advertencia, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, Pedro dice, todo este mundo va a desaparecer. Entonces, ¿cómo tiene que ser tu vida? Santa y piadosa manera de vivir. Cuando la Biblia habla que nuestra vida tiene que ser santa, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa ser santo en la Biblia? ¿Saben qué significa ser santo? Ser santo significa ser santo. ¿Saben? Hay una tendencia de querer bajar las cosas, ¿no? De querer acomodarnos o adaptarnos. Mis hermanos, la Biblia tiene una alta expectativa por los que seguimos al Señor. Y en el tiempo del fin, en medio de estas circunstancias, Dios quiere que seamos santos. ¿Está bien? Y cuando hablamos de santidad, tenemos que hablar de los principios, de los valores de Dios. Y yo sé que la ley suena como media dura, ¿no? Pero saben, nosotros estamos aprendiendo que una vida sin límite termina siendo una vida de esclavitud. En cambio, la verdadera libertad se mide con límites. Y Dios ha puesto solo 10 límites, que son los mandamientos del Señor. Dentro de ese ambiente estamos caminando en el ambiente de la santidad. Y nosotros como creyentes sabemos que la santidad no la producimos nosotros. La santidad la produce la presencia de Cristo en nuestra vida. Amén. El problema es con aquellos que quieren ir a Santulandia. ¿Saben cómo es el país de Santulandia? Los creyentes de Santulandia son esos que se paran frente al espejo y dicen, qué flor de creyente soy. Leo la Biblia todos los días, doy diezmo, guardo el sábado, como sin chancho, ¿no? Me miro en el espejo y digo, wow, qué flor de creyente que soy, ¿no? Y es como que pensamos que cuando Dios dice que seamos santos, se refiere a eso, que brillemos como cristianos haciendo las cosas correctas, todo bien. Fíjense lo que dice el versículo. Santa, ¿y qué más dice? Piadosa manera de vivir. ¿Saben que la palabra piadosa que aparece acá, en griego, significa los que hacen la obra de Dios? O sea, ser una persona piadosa es alguien que hace la obra de Dios. Lo que Pedro está diciendo, sean santos para hacer la obra de Dios. No quiere que seamos santos egoístas que solo pensamos en nosotros. Quiere una santidad útil, una santidad que sirva, una santidad que ayude a otros. No es la santidad donde yo estoy escondido pensando en mí mismo, mi propia salvación, en no contaminarme, no cuidarme, como que esa es la preparación que Dios quiere
en la segunda venida de Jesús. Yo quiero decirles que esa no es la preparación, porque la tendencia de un cristiano así es transformarse en un cristiano egoísta que solo piensa en sí mismo. Pero Pedro pone un equilibrio perfecto. Tienes que ser una persona santa, pero para hacer la obra de Dios. Dios quiere que dejes de tomar alcohol para que vos puedas ayudar a las personas que están tomando alcohol a salir del alcohol. Quiere que te vistas de una forma modesta, cristiana, para que llames la atención y vean a Jesús y no tu ropa, no tu vestimenta. Quiere que te comportes de una alimentación sana porque Él sabe que el Espíritu Santo va a obrar de una forma más poderosa si estás consagrado y vivís una vida santa. En la función de esta preparación de santidad tiene que ver con el servicio, con ser instrumentos del Señor. Por eso Pedro dice, esto se va a perder. Toda esta vida va a pasar de largo. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Enfoquémonos en servir, en estar consagrados, en ser instrumento de Dios. Y si somos instrumento de Dios, fíjense en lo que va a pasar. Versículo 12. Esperando, ¿y qué más dice? Apresurándoos. Saben que en el griego no dice apresurándoos. No dice que la persona es la que se apresura, sino dice que esperando y apresurando. Por eso unas versiones modernas dicen esperando y acelerando la venida de aquel día. Ellen White dice que nosotros los adventistas tenemos el privilegio no solo de esperar, sino también de apresurar la venida de Jesús. Pastor, yo no puedo cambiar la fecha. No estoy hablando de fecha. Estoy hablando de actitud. Estoy hablando de expectativa. Yo puedo ser un adventista de los que esperan y se demoran, o puedo ser de los adventistas que esperan y quieren ser instrumentos de Dios para que Jesús venga pronto. Si mi vida es santa y mi vida es consagrada, mi vida entonces va a ayudar a esperar, consagrándome, y ser un instrumento para que Jesús venga pronto. Algunos de nosotros tenemos ese sueño todavía. Cuando era chico, salía de la iglesia donde me formé y un anciano me miró, un anciano de iglesia me miró y decía, vos quizás estés vivo cuando Jesús venga. Y yo lo miraba y yo decía, ojalá, ¿no? Y la verdad que en ese momento yo tenía la expectativa que a lo mejor eso iba a suceder. Han pasado los años. Les confieso que a veces dudé, pero cada tanto el Señor me indica que es posible que Jesús venga en nuestros tiempos. No sé si va a suceder, pero sí tomé una decisión, que mientras viva me voy a consagrar teniendo la expectativa que Jesús venga en mis tiempos. Porque lo peor que puede pasar es que cierre los ojos, pero en un instante cuando los abra, ya voy a estar en la venida de Jesús. Así que puedo vivir una vida palpitando la venida de Jesús. Hace tiempo que estoy pensando, mis hermanos, que ser adventista no significa ser una persona que cree en la segunda venida de Jesús. Acá lo tengo al pastor Gullón, no sé si se va a sumar a esta idea, pero en algún momento quería escribir a la Real Academia Española y decirle que cambien la definición de la palabra adventista. Pues si ustedes van en el diccionario, dice adventista, alguien que cree en el advenimiento o la segunda venida de Jesús. Si ustedes hacen una encuesta acá en este barrio, van a encontrar a muchas personas que creen en la segunda venida de Jesús. ¿Eso los hace ser adventistas? No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros creemos que un adventista no solamente sabe que Jesús viene pronto, sino que está comprometido con la venida de Jesús.
Ser adventista no es solo estar informado y prepararme yo para estar listo en la segunda venida de Jesús, no. Ser un adventista es una persona que Dios eligió para que sepa que Jesús viene pronto y para que sea un instrumento para que Él pueda preparar a este mundo con este siervo y Jesús venir. La iglesia adventista no fue llamada solo para informar, fue llamada para preparar al mundo. Y los que integramos la iglesia tenemos ese compromiso ante el Señor. Esta iglesia fue convocada por el Señor, fue levantada de una manera prodigiosa y profética, porque sabía que a través de esta iglesia el Señor iba a anunciar y preparar un mundo para la venida de Jesús. Por lo tanto, los que integramos esta iglesia, tenemos que ser personas que la gente vea que no solamente estamos informados, sino que también participamos de la preparación de este mundo para que Jesús venga. Elena de White agrega, ¿cómo podemos apresurar la venida de Jesús? Ella dice, mediante la evangelización, mediante la transmisión del mensaje, mediante la misión, no solamente esperamos, sino también apresuramos la venida de Jesús. Hace unos años me tocó estar en un lugar donde había una persona que estaba caminando por la calle, yo venía perdido en esa ciudad, y entonces la llamé y le dije, señora, disculpe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Me indica dónde está una dirección? Entonces la señora, que estaba en la vereda, cruzó la calle, se acercó al auto y me dio las indicaciones. Y fue muy amable esta persona hacer eso, ¿no? Y encima me llamó más la atención porque la mujer venía cargando una criatura en sus brazos, ¿no? Entonces dije, wow, qué amable. Y le dije, bueno, muchas gracias, no era necesario que se molestara tanto, ¿verdad? Pero cuando la mujer se acercó, me di cuenta que la criatura que cargaba no era un bebé, era un niño más grande, por lo menos de 2 años. Lo que más me llamó la atención es que lo que vi era que era una criatura donde su cabecita era tan grande como el resto de su cuerpo. Tenía manos, pero no tenía los brazos. O sea, de sus hombros prácticamente salían sus manitos. Y yo cuando vi eso, como papá, que también tengo mis hijos, no pude evitar quedarme impresionado. Y se me notó en el rostro, ¿no? Que cuando vi. Entonces, quise ser amable con la persona y le digo, mire, señora, gracias por lo que hizo, gracias por venir hasta acá a explicarme. Permítame decirle algo breve. Yo soy pastor adventista, tengo mi Biblia, estaba ahí en el auto, la Biblia. ¿Sabe? Yo creo en la segunda venida de Jesús y creo que cuando Jesús venga, Dios va a restaurar todo, va a hacer todo nuevo. Entonces la mujer, que fue muy amable hasta ese momento, me dice, gracias, pastor, yo sé lo que usted me quiere decir. Pero quiero que sepa que yo amo a mi hija como es. Fue un llamado de atención también para mí, ¿no? Entonces yo la observé a la mujer. Yo tengo en mi familia a una hermana que no es vidente, así que conozco un poco del ambiente. Entonces la miré y le digo, mire, señora, yo le agradezco que sea sincera y creo que un hijo especial requiere de una madre especial. Solo una persona muy especial puede amar a un hijo que necesita de ese amor especial. Y yo quiero felicitarla por lo que es. Pero aún en esas circunstancias, usted sabe que su hija necesita saber que Cristo viene pronto. Porque ella necesita saber que Dios tiene otros planes para su hija. Y ahí es como sentí que, claro, era una madre enfrentando una lucha que se hace una coraza, ¿verdad? Para enfrentar el dolor, las pruebas. Pero cuando hablamos de que el hijo necesita saber, que Dios lo trajo a este mundo, pero que tiene otra expectativa, otros planes,
Ahí sentí que esa mujer se empezó a derretir y saltó el dolor que ella tenía guardado en ese corazón. Y empezó a llorar, ¿no? A lagrimear fuerte, ¿no? Entonces, cuando vi que estaba en esa situación, le empecé a decir, hermana, Cristo viene pronto. Hay cosas que en esta vida no tienen solución, pero Jesús ha prometido que Él va a restaurar todo. Y ahí le conté mi experiencia con mi hermana. Y bueno, yo me bajé el auto, hablamos un rato, la invité a ir a la iglesia. Después nunca más pude volver a esa ciudad. No sé de la situación de ella. Pero me quedé con la seguridad que esa persona quedó con esperanza. No es lo mismo enfrentar la vida con esperanza que enfrentar el dolor de esta vida sin esperanza. No es lo mismo. Pero muchas veces me imaginé a esta mujer como adventista. Y me imaginé leyendo este versículo o leyendo las citas de Elena de White que habla de apresurar la venida de Jesús. Yo me he preguntado cómo hubiera sido ella como adventista. ¿Cómo se le imaginan ustedes, acá los que están acá en el templo? ¿Cómo se le imagina a ella como adventista? ¿Se le imaginan como una hermana que estaría tranquila en su casa? Que cuando el pastor, el líder, dice, vamos a hacer algo, dice, bueno, si puedo. ¿Se le imaginan así a esa persona? ¿Cómo se le imagina? Si sabe que mediante la proclamación del Evangelio puede apresurar la venida de Jesús, ¿cómo se le imagina? Saben, yo me lo imagino a esa mujer molesta para los pastores. Esos hermanos que nos empujan a los pastores, que tienen ansiedad, que están insistiendo, vamos pastor a hacer esto, vamos a hacer aquello otro, vamos. Porque saben que cuando Jesús venga, su hija se va a restaurar. Yo tengo una hermana no vidente. Cuando Jesús venga, mi hermana va a ver. Tenemos parientes que están con el COVID y tengo un tío que está grave. Yo no sé qué va a pasar con él. Pero sí sé que cuando Jesús venga, si pasa lo que creo que va a pasar, Él va a resucitar. Sabes que cuando empezás a ver la vida con esos ojos, entendés cuando Pedro dijo, todo esto va a pasar, todo esto se va a deshacer, por lo tanto, dale prioridad a tu consagración y dale prioridad a tu servicio a Dios para que esperemos y apresuremos la venida de Jesús. Y entonces el versículo 13 nos reúne a todos diciendo, nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales va a morar la justicia. Queridos hermanos, de todo corazón, yo quiero convocarlos hoy a ser parte de una iglesia que no solo espera, sino también apresura la venida de Jesús. No ser parte de una iglesia militante. Dios quiera que podamos ver también la iglesia triunfante. Dios quiera que podamos ver la iglesia que vive el Pentecostés y que vive también la lluvia tardía. Dios quiera que nos permita ser instrumento para ver una iglesia poderosa, una iglesia donde la gente palpita, le brillan los ojos, porque la venida de Cristo se está aproximando. Yo quiero invitarte a que esta pandemia te ayude a ver que esto va a suceder pronto y que necesitamos de miembros consagrados, pero activos. Miembros santos, pero que hagan la obra de Dios. Y esos miembros son los instrumentos que Dios va a usar para que Jesús venga pronto. Amén. Mis hermanos, yo quiero invitar a esta hermosa iglesia con sus miembros. Me encanta y tengo la imagen y ojalá en algún momento puedan sacar una foto porque verlos a ustedes ya en el templo le da otra escena, ¿verdad? Nos entusiasma. Y yo estoy seguro que hay muchos que están viendo esta transmisión y están sintiendo eso en su corazón.
Cristo viene pronto. No abandones la iglesia. Que nada te haga salir del barco. No especules con tu salvación. No es hora de andar a medias. Es hora de consagrarnos y aceptar los llamados que Dios nos está haciendo. Viví una vida consagrada pero activa. Una vida santa pero de servicio. Una vida donde la gente visualice que realmente estás palpitando la venida de Jesús. Y no dudes que Dios te va a usar de una manera especial. Que cuando Cristo venga, nos encuentre a todos preparados para ir juntos a ese mundo donde no va a existir más el sufrimiento, donde no va a existir más el dolor, donde va a morar la justicia y donde vamos a poder deleitarnos con la eternidad por nuestro Dios. ¿Oramos? ¿Puede ser? Querido Padre, yo quiero agradecerte, Señor, porque esta iglesia está abierta. Quiero agradecerte por los hermanos que tienen la oportunidad de venir y están. Y quiero agradecerte por los hermanos que tienen la amabilidad de abrir sus computadoras, sus celulares y congregarse con nosotros en este momento. Yo estoy seguro, Señor, que tú nos estás haciendo un llamado a través de esta pandemia. No solo al mundo, no solo a la gente que está sin conocerte, también esta pandemia es un llamado para nosotros. Y quiero rogarte, Señor, que todos los que integran esta hermosa iglesia puedan sentir la necesidad de estar dentro de la iglesia, de ser parte de esta arca que se prepara para estar listo cuando tú vengas. Quiero rogarte, Señor, para que cada uno de nosotros tenga el oído sensible a los llamados, a las advertencias que nos estás haciendo, a no especular con nuestra salvación, a tener y arreglar lo que tengamos que arreglar, porque no sabemos cuándo Jesús va a venir. Por lo tanto, que hoy sea un día donde esté listo para estar contigo en el reino de los cielos. Y mientras vivamos en este mundo, vivamos una vida santa y piadosa, una vida consagrada, pero a tu servicio, una vida útil a tu causa de esperar y de apresurar la venida de Jesús. Yo estoy seguro, Señor, que tú tienes instrumentos poderosos en esta iglesia. Por favor, consagra a cada miembro y úsalos para que esta iglesia pueda ser mirada desde la eternidad como una iglesia no que demoró, sino una iglesia que apresuró la venida de Jesús. Colocamos a todos los miembros y mi vida también en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y ante cualquier duda o consulta pueden mandar un mail que van a estar acá abajo en la descripción. ¡Feliz sábado!